Los espacios de lengua y economía del Instituto San Martín presentan Cuentos de la economía invisible. Te invitamos a conocer personajes extraordinarios que enfrentan problemas cotidianos con soluciones mágicas. Historias que te harán reír, reflexionar y quizás descubrir nuevas perspectivas sobre el mundo que te rodea. Bienvenidos a Historia de nuestra tierra. Hoy viajamos al mítico pueblo de Misión Tacaglé, un lugar donde la realidad y la magia se entrelazan en un susurro de leyendas y verdades. Para entender lo que ocurrió, tenemos con nosotros a dos protagonistas: Antonio, un jornalero que vio los acontecimientos, y su hijo Luis, testigo clave de los misterios. Gracias por acompañarnos. Es un honor estar aquí. Gracias por invitarnos. Antonio, contanos un poco sobre Misión Tacaglé. ¿Cómo era la vida en el pueblo? ¿Pasaban estas cosas o no? Misión Tacaglé sigue siendo un pueblo pequeño, rodeado de campos de caña de azúcar. La vida era dura, trabajábamos de sol a sol, pero apenas alcanzaba para comer. Además, dependíamos del terrateniente, Don Amado, que controlaba todo. Era como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. Luis, ¿cómo recordás esos días siendo tan joven? Y bueno, yo veía a mi papá y a los otros trabajar tanto, pero también recuerdo los momentos mágicos, como cuando jugábamos en los campos y claro, la vasija. Ah, la vasija. Antonio, ¿puedes explicarnos qué era y cómo se convirtió en algo tan importante? Era una pieza vieja y rota en un lado. La encontramos mientras trabajábamos. Al principio no le prestamos atención, pero un día empezó a susurrar. Era como si el viento hablara a través de ella. Decía cosas extrañas, palabras que parecían advertencias o inclusive profecías. ¿Y qué clase de cosas decía? ¿Todos los podían escuchar? Yo sí la escuchaba, decía mi nombre y me hablaba como si me conociera. A veces susurraba cosas sobre el futuro del pueblo, pero no todos le creían. Muchos decían que eran supersticiones, pero algo en mi interior me decía que escuchara. Decía que el que se quede verá la verdad. ¿Y usted qué pensó, Antonio? ¿Era magia o había algo más? Sinceramente no lo sé. Solo sé que esas palabras nos cambiaron para siempre. Mencionaron a Don Amado, el terrateniente. ¿Cuál era su papel en la historia? Ah, Don Amado. Bueno, él era el dueño de casi todo. Nos pagaba lo mínimo y se quedaba con las ganancias. Cuando empezamos a hablar de cambiar las cosas, se puso furioso. No quería perder el control de todo, obviamente. Y contame, Luis, ¿cómo influyó la llegada del forastero en este conflicto? Él trajo una carta con una idea para construir un canal de riego. Decían que podíamos hacerlo si trabajábamos juntos, pero eso significaba enfrentarnos a Don Amado. Ese mismo momento fue el punto de quiebre. La carta decía que la tierra podía darnos más, pero no bajo su control. ¿Hubo un momento específico en que todo cambió? Sí, fue el día en que enfrenté a Don Amado. Le dije que no podíamos seguir viviendo así. Los otros jornaleros empezaron a unirse. Y así fue como si las palabras de la vasija nos hubieran dado el valor que necesitábamos. Recuerdo que estaba asustado, pero también emocionado. Sentí que algo grande estaba por pasar. ¿Y qué ocurrió después? ¿Cambió la situación en Misión Tacaglé? Y esa misma noche, sorprendentemente, empezó a llover. No habíamos visto una lluvia así en años. Fue como si la tierra hubiera escuchado nuestro clamor. Desde entonces, el pueblo ha cambiado. No es perfecto, pero ahora trabajamos juntos y eso nos ha dado mucha más esperanza. Antonio, Luis, si pudieran dejar un mensaje para quienes escuchan esta historia, ¿qué le dirían? Le diríamos que no importa cuán difícil sea la situación, el cambio empieza con una voz. A veces esas voces vienen de lugares inesperados, como una vieja vasija, pero hay que escuchar y actuar. Y nunca pierdan la esperanza. Incluso en los lugares más secos, la lluvia puede llegar. Muchas gracias, Antonio y Luis, por compartir su historia. Nos han recordado que incluso en los momentos más oscuros hay lugar para la magia y la esperanza. Esto fue Historias de nuestra Tierra. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.